tema que no solo es propio de la mujer, aunque en nuestro medio, y no solo en nuestro medio, casi en todos los medios en realidad, cuando se habla de infertilidad, primero, ¿será lo mismo esterilidad e infertilidad? O sea, estaríamos hablando del mismo concepto. ¿Qué es infertilidad? ¿Qué es esterilidad? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Infertilidad, esterilidad. ¿Será lo mismo? No. Que yo diga esta pareja es infértil o esta pareja es estéril. Era algo relacionado al que uno es la disfunción de la pareja a terminar la gestación y el otro poder embarazarse durante un año. Ambos tienen este periodo de un año, pero no es lo mismo hablar de una pareja infértil o de una persona infértil y de una persona estéril. ¿Listo? Entonces tienen sus connotaciones distintas, pero el abordaje de una pareja, cuando una persona o ambas parejas es estéril o infértil, así sea una de la pareja, el abordaje siempre es a la pareja. ¿Listo? Entonces no se hace el abordaje solo a la mujer o solo al varón. Siempre se hace el abordaje en fertilidad a la pareja, por lo tanto tiene que consultar la pareja en sí. Y para que se haga todo el procedimiento, porque es todo un protocolo poder determinar e identificar si esta pareja va a necesitar algún tipo de terapia adicional, se tienen que hacer todos los estudios necesarios tanto a la mujer como al varón. En nuestro medio, y no solo en nuestro medio, porque no se ve tanto en nuestro medio, en Europa, que es la alta incidencia de infertilidad y esterilidad, se cree que la principal causa es la mujer. Entonces siempre abocan causa de infertilidad, que es la mujer la que no puede gestar. Y en nuestro medio pasa lo mismo, no es tan frecuente bien, pero hay altas tasas de infertilidad y de esterilidad en comparación con años anteriores, pero siempre cree que cuando viene la pareja es la mujer la que no se puede embarazar, o es la mujer que no puede gestar, o es la mujer la que no puede tener un hijo a término. Pero se ha visto en la actualidad que no es causa únicamente de la mujer la causa de infertilidad y de esterilidad, sino que la causa es producida por ambos, tanto de la mujer como del varón. Y aquí viene el conflicto en la pareja, ¿de quién es la culpa? La causa de no poder gestar, o es de la mujer, o es del varón, o puede que sea de ambos, ¿cuál no puede gestar? Este panel que vamos a presentar ahora es del último congreso. En realidad ya no están actualizados, es un congreso que se dio el año pasado y lo hemos recopilado para poder presentar porque ha cambiado muchas formas de abordaje a la pareja infértil y estéril. Y es lo que les voy a presentar ahora, o sea que es nuevito del año pasado. ¿Está? No ha habido todavía el último congreso de infertilidad y fertilidad. Hasta ahora recién se lo va a realizar en noviembre, ya estamos en noviembre, finales de noviembre, pero 23, 24, 25 para todos los que quieran asistir al congreso. Pero esto es lo que ya se ha visto el año pasado y son las últimas tendencias. Entonces, ¿cuánto es de incidencia para todas las parejas? Tienen de un 10 a 15% de todas las parejas presentar rasgos de infertilidad. De un 30 a 40% es producto femenino, mejor dicho, de un 35 a un 40% de causa femenina esterilidad, pero también de un 35 a un 40% factor masculino. Generalmente se piensa que es el 35% masculino y 40% femenino. Por lo tanto, no va el hecho de que creen que la causa de infertilidad solo sea de causa femenina. O sea, que solo sea la mujer que la que no está pudiendo gestar o la que no puede concebir un embarazo en su totalidad. Entonces, se ha visto los datos estadísticos de que no, que ambos, tanto femenino como masculino, tienen el porcentaje similar. Y se ha visto que existe una gran cantidad, entre un 20 y 25% de las parejas que es de causa mixta, que significa que tanto la mujer como el varón se ven afectados. Y esa es la causa por la cual estos pacientes no llega a producirse un embarazo que pueda llegar a término. ¿Cuáles son las causas principales de infertilidad y esterilidad? Dentro de las causas principales tenemos desde factores hormonales,
tóxicos, ambientales, infecciosos, mecánicos, congénitos, genéticos, inmunológicos e idiopáticos. Existe una gran cantidad de factores que van a ser causantes por lo cuales las parejas, tanto mujer como varón, no puedan gestar. Pero vamos a unificar criterios. ¿Qué significa esto? Vamos a definir qué es infertilidad y qué es esterilidad. Primero, ambos tienen su subclasificación como primaria y secundaria. Pero esterilidad es la incapacidad para lograr embarazo posterior a un año de relaciones sexuales continuas sin protección. Significa que esa pareja es estéril. Es decir, que durante todo un periodo de un año han tratado de buscar gestación y no han utilizado ningún método anticonceptivo. Por este periodo de un año ya se los considera como estériles. Infertilidad es la incapacidad de llevar a un embarazo a término, que significa que tener un hijo vivo. Puede que haya gestado, pero ninguna de estas gestaciones llegó a término. Se han producido varios abortos consecutivos, pero nunca llegó a formar un hijo vivo. Eso significa infertilidad, que no es lo mismo de esterilidad. ¿Listo? Estéril, una pareja que no ha podido gestar, mejor dicho, durante el periodo de un año. Pero ambos tienen su subclasificación, tanto esterilidad como infertilidad primaria y secundaria. Por lo tanto, las mujeres tratan de identificar si son infértiles o son estériles. Y aquí viene lo que va la subclasificación de la esterilidad femenina, que es la incapacidad para poder lograr un embarazo durante este periodo de un año. Pero hay la primaria y secundaria. La esterilidad primaria es cuando esta mujer nunca logró embarazarse, es decir, nunca pudo embarazarse. Entonces, esa es la esterilidad primaria. Esterilidad secundaria es cuando esta mujer logró un embarazo y después de este embarazo nunca más ha podido volver a embarazarse. Así haya tenido relaciones sexuales con una pareja sin protección por más de un año. Y esa se la considera como una infertilidad, mejor dicho, esterilidad secundaria. ¿Listo? Entonces tiene su subclasificación. Y lo propio en la infertilidad. La infertilidad, que es la incapacidad de poder llevar un embarazo a término. Y esta también se subdivide en primaria y secundaria. Primaria es cuando nunca ha logrado tener un buen embarazo a término. Todas sus gestaciones puede que haya gestado y termine en aborto, 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 aborto. Significa que es una infertilidad primaria. Y secundaria es después de haber logrado embarazarse. Una vez que se ha producido un embarazo a término, después de este embarazo a término, nunca más ha podido embarazarse y tener un producto vivo, lo que significa que gestó y terminaron en abortos repetitivos después de un embarazo a término. Y esta se considera como una infertilidad secundaria. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ir aclarando primero los términos en lo que corresponde a esterilidad y lo que corresponde a infertilidad. Infértil, nunca llegó un bebé, o sea, nunca llegó a producirse un bebé vivo. Y estéril, nunca se pudo producir un embarazo. ¿Listo? También hay el factor masculino. Y en el factor masculino va relacionado a la capacidad limitada o la capacidad total del varón para poder gestar. Y aquí va la infertilidad masculina, que también se subdivide en primaria y secundaria. La infertilidad masculina es la capacidad limitada de un hombre para poder embarazar a una mujer. La primaria, cuando nunca ha logrado embarazar a una mujer, nunca ha podido llegar a producir una gestación en ninguna mujer. Y la secundaria, cuando ésta se presenta después de que haya logrado producir la gestación en una mujer. ¿Listo? Entonces, ahí va el término de infertilidad, que es la capacidad limitada del varón. Y la esterilidad en el varón es la incapacidad total del hombre para poder lograr gestar en una mujer. Primaria, cuando nunca ha sido fértil, ahí va asociado con patologías como el síndrome de Klinefelter o patologías asociadas a azoospermia, que significa
que no tienen espermatozoides viables en la capacidad total. ¿Listo? Entonces, esa es la azoospermia. No hay la cantidad suficiente de espermatozoides, es mínimo el conteo, porque sabemos que en cada eyaculación se liberan más de 200.000 espermatozoides en cada eyaculación. ¿Y de cuántos de estos espermatozoides se necesitan para lograr una gestación? Uno. Solo se necesita un espermatozoide, no más. Pero los otros espermatozoides, son los que ayudan en el proceso del trayecto para que estos puedan llegar al óvulo como tal. Y para que estos se produzcan, en el camino van muriendo una gran cantidad de espermatozoides que ayudan al más hábil, al más capaz, ¿verdad? Y en estos, cuando tiene una cantidad reducida de espermatozoides, no existe esta capacidad para que pueda llegarse a producir la gestación. Y en estas van asociada la esterilidad primaria. Buen día. Y la secundaria va a estar presentada posterior a haber sido fértil, lo que significa que puede que haya logrado gestar a una paciente, a una mujer, y después de haber producido una gestación, no vuelva a producir más gestaciones por causa masculina. Y estas ya van asociadas a patologías también por disminución en el conteo de espermas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen criptorquidia, antecedentes de criptorquidia o antecedentes de traumas genitales, que si bien el conteo de espermatozoides en la etapa de fertilidad entre los 20 y 30 años va incrementando, los espermatozoides en el varón se regeneran cada 3 meses. ¿Listo? Pero después de los 40 años, la cantidad del espermatozoide del varón reduce. Por lo tanto, si este paciente ha tenido traumas en la infancia, criptorquidia, fiebre, contacto de calor permanente a nivel testicular, uso de alcohol, drogas, cigarrillos de forma permanente, afecta a la cantidad y a la calidad de los espermatozoides. Por tanto, a partir de los 40 años, el conteo va reduciendo de forma normal. O sea, tienen una disminución en el conteo de los espermatozoides a partir de los 40 años. Entonces, ¿cómo se debe iniciar el protocolo de estudio esta pareja que se la considera infértil o se la considera estéril? Después de haber iniciado todo un año de relaciones sexuales sin protección y sin lograr producir una concepción, y se debe identificar principalmente la edad de la pareja inmediatamente después de lograr este deseo de gestación. No es lo mismo abordar una pareja joven, una pareja que tiene entre los 20 y 25 años, que abordar una pareja después de los 35 años. ¿Por qué? Porque la cantidad de óvulos de la mujer también va disminuyendo. La cantidad de espermatozoides del varón también va disminuyendo. Y en la mujer en etapa temprana no. En la etapa de fertilidad tiene la cantidad de ovulación necesaria. Si bien no se va a poder producir la gestación, pero tiene la ovulación. Por lo tanto, se puede rescatar los óvulos de estas pacientes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El objetivo principal de la infertilidad o esterilidad es describir la causa, o sea, poder descubrir cuál es la etiología de la infertilidad o esterilidad, cuál es el problema. El problema es de origen femenino, el problema es de origen masculino o el problema es de origen mixto. Establecer un pronóstico reproductivo, ¿qué significa? Esta pareja va a poder gestar, esta pareja va a poder tener un hijo propio de los genes paterno y materno, o va a poder tener un hijo de genes alternos, que significa donación de óvulos o donación de espermatozoides. O peor, si esta pareja va a necesitar un útero subrogado. ¿Y qué significa eso? Es lo que se conoce como vientre en alquiler. ¿Listo? Y debemos ofrecer la terapéutica adecuada a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van girando, ¿no? Entonces, la paciente es la única que va ginecólogo tras ginecólogo, ginecólogo tras ginecólogo para poder describir la causa de su infertilidad. Entonces, le hacen un tratamiento a un ginecólogo, pasa al otro ginecólogo, tienes quistes en el ovario, le hace otro tratamiento, pasa a otro ginecólogo. Entonces, no hay una consecuencia en tanto su terapéutica para poder iniciar su tratamiento real.
Y al final se llega a la conclusión que no solo es ella la causa de infertilidad, sino es varón. Por eso la terapia de infertilidad va dirigida a la pareja. Se trata en la consulta a la pareja y no por separado. Debe haber una buena comunicación entre la pareja y el médico de fertilidad. ¿Por qué? Porque existen varias causas, desde mecánicas, etiológicas, infecciosas, que pueden producir las causas de infertilidad. ¿Y cuál es una de estas de causas infecciosas que puede producir en la mujer? Que hemos visto anteriormente. ¿Qué infección hace que esta mujer se vuelva infértil o se vuelva estéril? Clamidia. ¿Listo? Entonces, la infección por clamidia hace que estas pacientes se cierren las trompas de falopio. Si alguna vez gestó y después nunca más va a poder gestar, lo que significa que esta paciente está entrando en esterilidad. Y hay pacientes que por miedo a la pareja no comunican que han tenido o han hecho algún tipo de tratamiento por clamidia, si es que lo han tenido. Entonces se debe tener una buena comunicación en esto para las parejas para poder llegar a un buen diagnóstico y una buena terapéutica. Se debe tener un ambiente agradable, tranquilo, de buena cortesía. Siempre las parejas vienen ansiosas, depresivas, porque ya han acudido a varias consultas tras consultas para buscar una gestación. Este problema es crónico en las parejas y generalmente es de aspecto íntimo y va asociado al soporte emocional. Difícil comunicación en las parejas. ¿Por qué? Porque puede que sea una pareja que se ha conocido y de repente viene el ambiente, el entorno social, ¿no? ¿Cuándo van a tener hijitos? ¿Cuándo van a tener hijitos? Que ya se han casado porque no tienen hijitos, o tú ya tienes un hijito porque no tienes otro hijo. Entonces ahí viene ya el abordaje del medio social. ¿Por qué no van teniendo hijos? Y esto afecta a la pareja. Entonces, al afectar a la pareja, afecta en su carga emocional y el estrés va asociado al problema de gestación. Por eso viene una de las causas de idiopática. Son pacientes que se les hace todos los estudios y no se encuentra absolutamente nada, pero pese a así no pueden gestar. Entonces, ¿cuáles son los criterios ideales para poder identificar a estas pacientes o a estas parejas que puedan entrar a centros de reproducción como tal? Se las tiene que identificar principalmente a pacientes menores de 38 años de edad. Son las que tienen mayores efectos favorables porque pasados los 38 años de edad ya estamos borderline, que significa 39, 40 años de esos óvulos ya están disminuidos. Ya no vamos a poder captar en la totalidad todos los óvulos específicos para poder realizar esta reserva ovárica normal, por lo tanto no vamos a poder realizar una estimulación ovárica, retirar todos estos óvulos para poder después producir la gestación en las pacientes. Se recomienda que sean menores de 38 años. Si estas tienen más de 38 años, estamos yendo pues contra el reloj, y lo que significa que tenemos que acelerar todos nuestros estudios. ¿Por qué? Porque toda nuestra terapia de fertilidad no es de un mes, 2 meses, 3 meses, no. Esta terapia puede llegar incluso hasta 2 años. Y si esta pareja está consultando a los 40, significa que después de que yo haga todos mis estudios, puede que esta pareja llegue hasta los 42 y ya no encontremos óvulos adecuados en la paciente, y en el varón que no podamos encontrar la cantidad necesaria de espermatozoides. Otro de los criterios es que estas pacientes tengan un índice de masa corporal menor a 32, lo que significa que si son pacientes que tienen obesidad, primero tienen que ir a terapia de nutriología para bajar de peso. ¿Listo? Entonces, no se va a poder conseguir una gestación adecuada si las pacientes tienen un índice de masa corporal más de 32. Identificar a parejas estables es otro criterio para que puedan ser sometidas a centros de reproducción. No se aconseja o no se tolera dentro de los criterios
a parejas que son inestables, es decir, parejas que han peleado constantemente, parejas que no están establecidos, en un matrimonio. Hay leyes, en nuestro país todavía no tenemos leyes específicas para fertilidad, pero en otros países como en Europa sí, estas parejas sí tienen que estar en matrimonio, o sea, sí tienen que tener un matrimonio establecido para poder entrar a esta terapia. ¿Por qué? Porque esta terapia no es gratuita y es de alto costo. Y si se hace terapia, ahí vienen los problemas legales, porque se trata de estimular gran cantidad de óvulos con gran cantidad de espermatozoides, y si se los fecunda, se escoge los óvulos fecundados. Pueden que hayamos escogido 8 óvulos y los espermatozoides y los 8 fecundados. Y de estos 8 que han fecundado no podemos colocar los 8. Dependiendo de la técnica de reproducción. Si es la técnica de inyección intracitoplásmica, tengo que agarrar 1 o 2 óvulos fecundados y colocarlos dentro de la matriz. Pero ¿qué pasa con el resto? Que también han sido fecundados. Ahí vienen los problemas legales, los problemas religiosos. ¿Por qué? Porque ya se considera para el religioso que es una vida, porque ya ha gestado. ¿Y qué va a pasar con los que quedó? Los van a desechar, los van a botar, van a hacer que se autolimiten, los van a criopreservar, los van a donar. Entonces, por ese respecto es que se prefiere parejas estables para poder identificar qué método es el que va a utilizar y no se va a desechar óvulos fecundados. También dentro de estos criterios van los trastornos endocrinos de causa de esterilidad, como por ejemplo alteraciones hormonales, hirsutismo, galactorrea, disfunción tiroidea, síndrome de ovario poliquístico, que son parte de estos trastornos que producen alteraciones hormonales. Se tiene que identificar la causa. Si tiene un trastorno hormonal, hasta que no se corrige este trastorno hormonal, esta paciente no va a poder gestar. Pacientes con anovulación y sin respuesta al tratamiento de citrato de clomifeno, principalmente en aquellas pacientes relacionados con quiste. Aquí entra también síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué produce el síndrome de ovario poliquístico? Mejor dicho, ciclos de anovulación. Estos óvulos no se desarrollaron en su totalidad y se llenaron de líquido. Y al llenarse de líquido no se libera el óvulo, por lo tanto no se produce el ciclo de ovulación. Bueno, y entra en este periodo de anovulación. No se va a liberar el óvulo, pero la paciente va a seguir menstruando porque no va a modificar su ciclo del endometrio. Y se utiliza el citrato de clomifeno, que es un inductor de la ovulación. ¿Para qué? Para que estas pacientes puedan liberar la cantidad de óvulos. Habíamos visto que en el síndrome de ovario poliquístico utilizábamos como primero este tratamiento para que se produzca la liberación de estos óvulos y después regularizar la menstruación. En fertilidad se utiliza el citrato de clomifeno para producir la ovulación en las pacientes. Esto se da como dosis máxima de 150 por 5 días y se hace esta prueba para poder identificar si estas pacientes, tras la estimulación del citrato de clomifeno, puedan ovular. También entran dentro de estos criterios todas aquellas pacientes que hayan tenido pérdidas gestacionales recurrentes, que significa que sus embarazos que hayan podido gestar y hayan terminado en aborto. ¿Y esto qué se llama? ¿Infertilidad o esterilidad? Que se embarazó y nunca llegó a término. Infertilidad. Por lo tanto, estas pacientes que pueden gestar, no es que no, van a poder gestar, pero ninguno de estos embarazos llegó a término, más que terminó en abortos recurrentes. Y sabemos que aborto tras aborto, ¿qué es lo que va a producir a nivel del útero? Legrado tras legrado, ¿qué alteración mecánica va a producir? Si esta paciente tuvo un aborto, otro aborto, tiene otro aborto, 3 abortos, de repente ya dejó de menstruar, ya no tiene menstruaciones, ¿qué pasará con este útero? ¿Qué? Adherencia, síndrome de Asherman. Por lo tanto, esta paciente ya está entrando a otra patología por los abortos recurrentes.
Tumores anexiales, tumores a nivel de los ovarios, principalmente en pacientes menores de 40 años y sin sospecha de malignidad. Cuando tienen tumores en los ovarios, no podemos realizar lo que es la estimulación ovárica. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar si este tumor a nivel del ovario sea causa que benigna o maligna, y peor si están llegando a los 40 años. Siempre o generalmente las pacientes acuden en etapas tardías, después de los 35 años, 38 años, 40 años, incluso hay pacientes de 43, 45 años que están en búsqueda de gestación, que han intentado durante periodos prolongados y no han acudido al especialista necesario. Por eso, no zapateros y zapatos. Si es ginecólogo o ginecóloga, es el servicio ginecología, pero tiene su rama de especialidad de fertilidad. No es lo mismo acudir ginecología, obstetricia, medicina interna que fertilidad. Y fertilidad es terapia en pareja. Pacientes que tienen dolor pélvico crónico con antecedentes o sospecha de endometriosis, estos focos de endometrio fuera de la cavidad uterina, hace que produzcan estas pacientes riesgo de alteración en la fertilidad, principalmente si estas pacientes tenían deseo de fertilidad en etapas tempranas o no tenían deseo de fertilidad, y cuando reconocemos que este dolor crónico ya está produciendo alteraciones en su fertilidad, cuando no responden a ningún tipo de medicamentos o de tratamiento médico en el manejo, como analgésicos, antiprostaglandínicos, anovulatorios, antiespasmódicos, lo que significa que estos focos de endometrio han invadido grandes áreas y sí va a afectar en el periodo de fertilidad. En pacientes con antecedentes de embarazo ectópico roto, ¿por qué? Porque una de las trompas ya no sirve, ¿no? Si se ha producido un embarazo ectópico roto, significa que ese trayecto de la trompa tiene una solución de continuidad, lo que ya no se va a poder establecer una vía permeable por una de esas trompas y solo nos quedaría la otra trompita. Por lo tanto, debemos identificar si esta trompa que le queda a la paciente es viable o no, porque puede que le quede la trompa, ha tenido un embarazo ectópico de una trompa, todavía puede gestar de la otra, pero esta otra trompita se haya ocurrido por trastornos o alteraciones infecciosas como la clamidia. Pacientes con alteraciones a nivel del útero, es decir, con patologías uterinas como la miomatosis uterina. Pacientes que no han gestado y tienen miomas en el útero, se realiza el manejo conservador. No podemos extirpar a estas pacientes el útero, como habíamos visto en el tratamiento de miomas. Se tiene que retirar solo el mioma para poder regenerar este útero y después este útero pueda gestar. En pacientes principalmente que no tienen su fertilidad satisfecha, es decir, que puede que ya hayan tenido hijitos y deseen más gestaciones, o que nunca hayan tenido hijos y que deseen gestar. Pero es importante identificar el tamaño y la localización del mioma para que esto no se vea comprometido en el momento de la fertilidad. No es lo mismo extraer un mioma del fondo uterino, que la amplitud es amplia, tiene gran área de regeneración, que extraer un mioma cervical. ¿Listo? Extraer un mioma a nivel del cervix significa que ese cervix se va a cerrar, y si ese cervix se cierra, no van a poder entrar los espermatozoides para producir la gestación. En pacientes que hayan tenido antecedentes de salpingoclasia o antecedentes de alteraciones a nivel de las trompas, pero que quieran nuevamente gestar, por lo tanto se tenga que realizar una recanalización tubaria post-salpingoclasia. Pero esta recanalización, una vez que se ha producido la ligadura de trompas, la incidencia de gestaciones es baja. Tras producirse la recanalización, ¿qué significa? Tengo que volver a unir estas trompitas para que se establezca nuevamente el conducto de la trompa de falopio y se pueda producir la liberación de la ovulación, pero la incidencia de gestaciones posterior a la recanalización es muy baja. En pacientes masculinos, para recanalizar,
una vez que se haya realizado la vasectomía, se tiene que tratar también de reconstruir todo el trayecto del epidídimo para poder lograr gestaciones, pero también la incidencia después de estas son bajas, por ser incidencias bajas tras la recanalización de salpingoclasia o tras la recanalización de la vasectomía. Si esta paciente tiene antecedente de una salpingoclasia y su recanalización, significa que ya cumple uno de los criterios para que pueda entrar en terapia de reproducción. Y de pacientes con alteraciones patológicas en la calidad y en la cantidad de los espermatozoides, como azoospermia, que habíamos indicado que es la ausencia de los espermatozoides llaves. Astenospermia, esta es una causa frecuente de infertilidad masculina que consiste en la alteración de la calidad de los espermatozoides. En realidad disminuye la calidad y la cantidad de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque en el espermograma, ¿qué es lo que se mide? La motilidad, la calidad, la viabilidad, la supervivencia de los espermatozoides. Puede que tenga 2.000 espermatozoides, pero de estos 2.000, menos del 15% son móviles, que significa que no tienen la movilidad necesaria para poder llegar al óvulo. Su movilidad es lenta. Eso significa movilidad. Motilidad. ¿Qué será motilidad? ¿Se acuerdan cómo se mueve el espermatozoide? Es como un gusanito, ¿verdad? Pero al tener estas ondulaciones de movilidad, también va teniendo ondulaciones sobre su propio el espermatozoide. Esa es la motilidad. También tengan disminución en la motilidad. Teratospermia. ¿Qué será teratospermia? ¿Alguien ha escuchado hablar? ¿Cómo? Exacto, alteración en la forma de los espermatozoides. Estos espermatozoides que tienen dos cabezas, que tienen dos colas, no tienen la cola completa, tienen una cabeza en formación y la otra cabeza rudimentaria. Entonces tienen alteración en la forma de los espermatozoides. Necrospermia, cuando ya existen espermatozoides prácticamente muertos, ¿no? Entonces no tienen la cantidad necesaria de espermatozoides vivos con motilidad suficiente para que puedan producir una gestación. Dentro de estas entran también las subclasificaciones como oligoteratospermia. ¿Qué significará? Teratospermia significa que son espermatozoides que tienen alterados, dos cabezas, dos colitas, formación inadecuada de la cola. Pero si esto yo le añado oligoteratospermia, ¿qué significa? Que la cantidad de los espermatozoides es menos de 200.000 y encima anormal, ¿no? Entonces tienen alteraciones en la calidad de la formación de los espermatozoides. Pacientes con trastornos de diferenciación sexual. Aquí vienen todas las patologías que van a estar asociadas con alteraciones genéticas y congénitas, como los trastornos a nivel del sexo cromosómico, trastornos a nivel del sexo gonadal, trastornos a nivel del sexo del fenotipo. Pues todas las alteraciones, pues prácticamente que vemos en el área genética y congénica, como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, es decir, trastornos en diferenciación sexual. Entonces, todos estos son criterios para que estas parejas podamos nosotros identificar si cumple con uno de los criterios, por lo tanto va a necesitar un abordaje de terapia de pareja de reproducción. Entonces, el abordaje inicial se debe asistir a ambos, la pareja, a la consulta, deben de llevar todos los exámenes previos que se hayan hecho, porque estas parejas, les repito, consulta médico tras médico, ginecólogo tras ginecólogo, ginecólogo, y la mujer es la única que consulta, ¿no? Porque en la población machista creen que la causa es la mujer. Entonces tienen un sinfín de laboratorios y ecografías de todos los colores que se han realizado en todos los transcursos de los años, y para poder hacer el abordaje deben traer todos estos estudios que se han realizado durante todos estos años para poder identificar la causa probable. También se debe hacer un resumen de todos los tratamientos que se hayan realizado y durante qué tiempo han realizado sus tratamientos, para que nosotros podamos identificar y no repetir las terapias que ya hayan hecho de forma inicial. Por lo tanto, el abordaje femenino, ¿en qué va a formar?
Se debe hacer de forma clara, precisa y concisa todo su historial clínico. Toda la información es útil, toda la información que nos vayan a presentar va a ser sistematizada. Se tiene que tener un panorama real de la situación. No podemos mentir a la paciente o a la pareja para identificar. Si no tiene recuento folicular, no podemos decirle, sí, vas a tener tu recuento folicular en el próximo ciclo. No, porque si no hay recuento folicular, significa que esta paciente no tiene más óvulos. Y si no tiene más óvulos, no vamos a poder extraer para que esta paciente pueda gestar. Por lo tanto, ya no va a servir su terapia. Entonces, no tenemos que causarle falsas ilusiones en las pacientes en cuanto a su terapia y el tratamiento de su terapia y el manejo de su terapia. Iniciar los protocolos iniciales identificando las causas posibles de todo lo que ya nos haya traído previamente. En la exploración física, se debe realizar una exploración física general y una exploración ginecológica. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir si existen alteraciones, todas las alteraciones anatómicas de tabiques, pólipos, si tiene alteraciones endocrinológicas, formación de hirsutismo, vello en la parte de la espalda, del abdomen. Lo propio en el varón, tenemos que hacer un examen físico general y una exploración andrológica para poder detectar todas las patologías que habíamos visto. Cervicitis, vulvitis, trastornos hormonales, formación de pólipos, trastornos a nivel del útero, nodularidades, dolor a la palpación, formación de miomas, alteración a nivel de espasmos del cuello uterino, antecedentes de abortos repetitivos, formación de sinequias, alteraciones hormonales, o sea, toda la exploración física ginecológica que va a estar constituido en su examen físico y en su anamnesis en realidad para poder determinar si estas pacientes tienen alguna alteración anatómica que no se le haya podido identificar en todas sus consultas previas. Alteraciones a nivel de la tiroides, se debe solicitar todos los exámenes complementarios para que nosotros, todo lo que ya se ha pedido, para que nosotros podamos hacer un resumen de todo lo que tiene y todo lo que yo voy a necesitar pedirle después. ¿Listo? Toma de muestras de citología, si es que esta paciente no lo ha realizado, las ecografías que se haya podido realizar y los estudios hormonales. Nuestro estudio hormonal se va a basar en todo nuestro perfil hormonal y este perfil hormonal que vamos a tener en nuestros estudios básicos, pues prácticamente va a basarse en todo lo que corresponde a la química sanguínea, ¿no? Entonces, desde hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, insulina, glicemia, nuestra ecografía, el Papa Nicolau, que todo esto lo podemos hacer en cualquier momento, pero en ausencia de menstruación, ¿ya? Entonces, podemos pedir toda nuestra química sanguínea, siempre y cuando la paciente no esté menstruando. Pero, ¿qué estudios me van a determinar básicos para poder determinar si esta paciente está hormonalmente activa y yo la puedo considerar fértil? Vamos a solicitar todo lo que corresponde al perfil hormonal, pero este perfil hormonal no lo voy a solicitar en cualquier día del ciclo. Este perfil hormonal se tiene que realizar entre el segundo y tercer día de su ciclo menstrual para poder identificar la liberación de la hormona folículo estimulante, la luteinizante, para identificar el dosaje real de los estrógenos con el estradiol y las hormonas asociadas de la tiroides, principalmente TSH y T4 libre. Determinar la presencia o no de testosterona y la cantidad de testosterona real que tienen las mujeres, porque también hay testosterona, e identificar las hormonas sexuales masculinas. A esto va asociado la hormona antimulleriana. La hormona antimulleriana es la hormona que identifica la cantidad de la ovulación. Si esta se encuentra arriba de 6, significa que esta paciente tiene buena ovulación. Pero si se encuentra menor a 6, esta paciente no tiene suficiente ovulación, por lo tanto no va a poder gestar. Y la progesterona, que esta la voy a identificar en los días 20 y 22 del ciclo menstrual. ¿Por qué? ¿Qué es la progesterona? La hormona de la gestación,
¿verdad? Y si estas se encuentran bajas, así esta paciente geste, si no tiene la progesterona necesaria o suficiente, va a terminar en abortos recurrentes. Por lo tanto, tengo que identificar su perfil hormonal, pero no en cualquier día de su ciclo, en los días específicos, segundo y tercer día de todo el perfil hormonal, y la progesterona entre los días 20 y 22 del ciclo menstrual. No es lo mismo identificar progesterona en los primeros días del ciclo menstrual, en los últimos días del ciclo menstrual o post periodo de la ovulación. Por lo tanto, todo este eje neuroendocrino que lo hemos visto tantas veces en todas las clases del ciclo, la hormona liberadora de gonadotropina, estimula la folículo estimulante, luteinizante, para que actúe a nivel del ovario, todo este ciclo tenemos que identificar las alteraciones hormonales que puedan tener estas pacientes para que nosotros podamos identificar si existe un periodo real de ovulación o existe un periodo de anovulación. Y así tengan la ovulación estas pacientes, si tienen la hormona necesaria para seguir produciendo ovulación o no tienen la hormona necesaria para que se produzca la ovulación, por lo tanto no se va a poder llegar a la gestación. Dentro de los estudios, si esta paciente yo debo identificar si va a gestar o no, ¿qué es lo que tengo que identificar? Si las trompas son permeables. Y para esto se necesita realizar la histerosalpingografía. ¿Y en qué días del ciclo voy a realizar la histerosalpingografía? Entre el 7º y 11º ciclo, día del ciclo menstrual, para poder identificar la permeabilidad de estas trompas. ¿Por qué? Si esta paciente tiene buena ovulación, tiene su cantidad de hormonas normales, tiene la cantidad de progesterona normal, pero si sus trompas están ocluidas, no va a poder gestar. Entonces tenemos que identificar que estas trompas se encuentren permeables en las pacientes. El protocolo que va a consistir en identificar el factor cervical, ¿con qué? Con las pruebas de Papa Nicolau, cultivo, colposcopía, de factor uterino para poder identificar a través de la ultrasonografía, la histeroscopía y por último la laparoscopía para poder identificar si existen anormalidades que no se han identificado en imagen. Para factor tubárico, histerosalpingografía, la cromotubación, que esta se identifica utilizando es la que va asociada a la histeroscopía, pero que va a llegar a través de las trompitas con unas cánulas bien delgaditas para poder visualizar estas trompas. Factor neuroendocrino, todo nuestro perfil hormonal, y en el factor masculino también se tiene que hacer su análisis respectivo, no solo la mujer. En el varón, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Ecografía testicular. Se va a solicitar su espermograma, su cultivo de esperma y su examen de orina más cultivo para poder identificar si hay bacterias en el trayecto. Porque sabemos que el varón elimina semen y orina por el mismo conducto. No es como la mujer que tiene su trayecto urinario aparte y el trayecto vaginal aparte. En el varón no. El varón puede cultivar en todo el trayecto del pene. Esterasa leucocitaria puede cultivar bacterias y estos afecten en la calidad de los espermatozoides para que se pueda producir la gestación. Por lo tanto, se tiene que mandar a cultivar el esperma, cultivar el espermograma, realizar un espermograma, cultivar la orina y realizar un examen de orina, muy aparte de sus laboratorios hormonales y la ecografía testicular. Entonces, dentro de los exámenes complementarios se debe explicar a la pareja sobre todas las posibles causas que van a originar su esterilidad, si es que estamos hablando de esterilidad o infertilidad. Se debe informar y orientar sobre todos los protocolos que se va a seguir, según vayamos identificando la causa. Si las trompas se encuentran cerradas en la histerosalpingografía, significa que ya no voy a poder realizar una estimulación ovárica a esta paciente porque ese óvulo nunca se va a poder encontrar con el espermatozoide, por lo tanto nunca va a poder gestar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una estimulación para extraer esos óvulos y hacer ¿qué? Una fertilización in vitro o una inyección intracitoplásmica.
se debe disipar todas las dudas que vayamos a ir encontrando en la pareja y plantear nuestra impresión diagnóstica y nuestro plan de manejo. En caso de duda de reserva ovárica en pacientes mayores de 35 años, debemos solicitar la prueba de citrato de clomifeno. Aquí viene en estas pacientes que van a estar dentro de estos criterios para que entren a terapia de fertilidad. Habíamos indicado que menores de 38 años son las más indicadas. ¿Por qué? Porque después de los 35 años la cantidad de los óvulos va disminuyendo. Y si va disminuyendo la cantidad de los óvulos, nosotros debemos identificar si esta paciente está ovulando o no está ovulando con normalidad. Y para eso se realiza la prueba de citrato de clomifeno o la prueba de la folículo estimulante o EFOR. ¿Y en qué consiste la prueba de citrato de clomifeno? La prueba de citrato de clomifeno es determinar la cantidad de la hormona folículo estimulante al tercer día de su ciclo menstrual, pero que estimulando con el citrato de clomifeno, lo que significa que todos los días se le va a dar a la paciente 100 miligramos de citrato de clomifeno entre el tercer y séptimo día o entre el quinto y noveno día del ciclo menstrual. Significa que 5 días consecutivos se le va a dar citrato de clomifeno. Y después de eso tengo que identificar y determinar la folículo estimulante. Al final la estimulación. ¿Y cómo vamos a interpretar? La suma de la folículo estimulante basal más la suma de la folículo estimulante sérica, es decir, la estimulada, si es de 26 miligramos de unidades internacionales sobre miligramos de cilitro, lo que significa que la posibilidad de gestación es muy baja, es decir, su folículo estimulante inicial más la folículo estimulante final, después de la estimulación. La suma de estos dos nos va a determinar si esta paciente tiene la estimulación necesaria para poder realizar una recaptación de los óvulos y por lo tanto esta paciente pueda gestar. ¿Y en qué consiste la prueba a la folículo estimulante o la prueba que se conoce como EFOR? Esta se va a determinar los niveles también del folículo estimulante, pero asociados a estrógenos, y se debe administrar la misma hormona, la hormona folículo estimulante, a 300 unidades internacionales el tercer día del ciclo. A las 24 horas de la administración se debe tomar los niveles séricos de folículo estimulante y estrógeno. ¿Y cómo se interpreta? Si la folículo estimulante es menor a 11 o el incremento del estrógeno es mayor a 30, se considera normal, significa que esta paciente está ovulando y puede ovular, por lo tanto podemos extraer estos óvulos. Pero si la folículo estimulante es menor, mejor dicho, es mayor a 11 y el incremento del estrógeno es menor de 30, significa que esta paciente tiene alteración en la ovulación y no vamos a poder extraer estos óvulos. Así extraigamos, porque se puede identificar por la ecografía la formación de estos óvulos no van a ser adecuados, no van a ser necesarios para que esta paciente pueda gestar. ¿Y cómo se realiza el abordaje masculino? El abordaje masculino, generalmente el varón es más complicado. ¿Por qué? Porque tiene más miedo, más vergüenza, no cree que sea el afectado, tiene incredulidad. ¿Por qué? Porque se indica que probablemente la causa de la infertilidad o esterilidad sea de factor masculino. Y por el machismo, los varones no tienden a creer que sean la causa principal o la causa limitante del factor de infertilidad o esterilidad. Por lo tanto, no quieren someterse a las pruebas o rechazan a las pruebas y por lo tanto nuestro tratamiento se alarga, más que todo por el abordaje al paciente masculino. Y en el abordaje en el paciente masculino se tiene que realizar también toda nuestra historia clínica necesaria, detallada, antecedentes principales de patologías de alteración testicular, criptorquidia, parotiditis. ¿Por qué la parotiditis? En niños que han tenido parotiditis, lo más probable es que no puedan gestar. ¿Por qué?
¿Qué va a pasar a nivel de las células germinales producidas por la infección de la parotiditis? Es como una inflamación. Ya va a producir una inflamación crónica. Va a afectar, habíamos indicado que cada 3 meses existe regeneración de los espermatozoides, pero ¿dónde se va a regenerar? En el testículo, perdón, en el testículo. En el epidídimo. ¿Qué pasa con esas células de Sertoli? Esas células se van a ver afectadas por la infección de la parotiditis en niños. Y si se ve afectado el origen, ¿será que estos van a poder regenerar cada 3 meses la cantidad de espermatozoides? No. Por lo tanto, ya entran en una infertilidad estos pacientes. ¿Por qué? Porque se ve afectado desde el origen, que es a nivel testicular. Todas las enfermedades asociadas a su infancia, traumas, principalmente traumas genitales, asociaciones a uso de frecuentemente parejas, de múltiples parejas sexuales, la poca ingesta de líquido, porque repito, eliminan la orina y el semen por un mismo conducto, enfermedades venéreas asociadas, toda la información que nosotros podamos recabar para poder realizar nuestra historia clínica detallada del paciente masculino, porque hay pacientes que tienen antecedentes de criptorquidia o antecedentes de falta de descenso de los testículos y que haya tenido que realizarse a una cirugía para que desciendan estos testículos, o descendió de forma natural porque a través de masajitos cuando son pequeños pueden descender los testículos, pero hay niños que no, que necesitan ser intervenidos. Dentro del estudio de andrología existe un sinfín igual de estudios, de métodos, de literatura que puedan poder identificar la causa andrológica para la infertilidad o esterilidad. Y se tiene que seguir todo el protocolo. Historia clínica, examen físico, estudio del semen. El semen se va a tomar en 2 muestras, 2 análisis del semen. Se tiene que realizar el estudio del semen para la cuantificación del esperma y para el estudio bacteriológico. La determinación hormonal, también las hormonas en el hombre, estudios de radiografía y ecografía a nivel testicular y el estudio de la genética y la biología molecular para poder identificar las alteraciones cromosómicas a nivel del citoesqueleto, a nivel de los cromosomas, los brazos cortos y los brazos largos de los cromosomas, y poder identificar las alteraciones estructurales cromosómicas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha sacado un sinfín de libros para poder estudiar específicamente la causa masculina de infertilidad y esterilidad. Dentro de este es otro estudio que también se ha realizado en 2010 para poder identificar las causas principales de los varones, porque habíamos indicado que los varones son los que menos creen que sean la causa que está produciendo la infertilidad. Entonces, las técnicas recogidas de muestra para el estudio del semen se tienen que realizar en frascos estériles, tienen que tener una abstinencia entre 2 y 7 días, no más de 7 días, algunos libros indican hasta 5 días. Entonces tienen que tener esta abstinencia. ¿Por qué? Porque si tienen una abstinencia de más de 7 días, los espermas que vayamos a sacar para el cultivo y el espermograma ya se van a encontrar deficitarios. Por lo tanto, ya vamos a encontrar sin viabilidad y sin vitalidad. Por lo tanto, y si sacamos de forma más temprana, no van a estar totalmente desarrollados. Por eso que los varones tienen que tener un periodo de abstinencia entre 2 y 7 días para poder realizar el espermograma y el cultivo de esperma. ¿Cómo se debe realizar el lavado y la desinfección del glande del prepucio? Se debe vaciar la vejiga, se debe desechar esa orina, se debe recoger el semen por masturbación y tenemos un periodo máximo de 30 a 60 minutos para poder llevar esta muestra. No se debe llevar más de este tiempo, o se recomienda realizar en el mismo estudio donde se va a realizar el conteo de los espermatozoides. Es decir, que hay laboratorios que tienen su espacio específico para que se pueda recolectar la muestra. Exudado balanoprepucial es como el frotis, que se va a extender esto a través de una torunda de algodón para poder identificar las bacterias que existen en el surco balanoprepucial.
Los estudios a nivel de las úlceras, si estamos encontrando algún tipo de enfermedad venérea en forma de úlcera, se tiene que tomar muestra de estas lesiones para mandarla a analizar el exudado de la uretra de los pacientes para poder identificar no solo alteraciones en el conducto de vía urinario y del semen, sino alteraciones que puedan producir cambios moleculares a nivel de los espermas. El urocultivo del examen de orina, esto se va a tomar en 2 chorros, la primera fracción en el primer chorro y la segunda fracción como segundo chorro para poder mandar a cultivar, porque en el trayecto queda parte de orina o queda parte de trayecto infeccioso que no va a contener la misma calidad de orina en la vejiga, por lo tanto es que se toman las muestras separadas. Este cultivo seminal se debe realizar también el cultivo en forma en un frasco estéril y la muestra se debe recolectar por masturbación. Y por último también se puede realizar biopsia no solo de las lesiones, sino biopsia testicular para poder identificar algún tipo de alteración. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente en los varones? Los que no están circuncidados, ¿ya? Es uno de los factores de riesgo principal. ¿Por qué? Porque toda la acumulación de bacterias se queda a nivel del glande, a nivel del surco balano prepucial. Entonces estos pacientes tienen más factores de riesgo de cultivar más cantidad de bacterias. Manipulación adecuada o excesiva. Contacto sexual de alto riesgo con múltiples parejas sexuales, contactos con irritantes, mal higiene o higiene deficiente. Sabemos y lo hemos visto que todos los varones cuando van al baño nunca entran con papel, ¿no? Todos entran una sacudida y ya. Y ni siquiera se lavan las manos para salir. Eso es cierto. Entonces toda esta acumulación de orina se queda en el surco balano prepucial, y si estos pacientes no están circuncidados, toda esta contaminación va a albergar a este nivel, por lo tanto se puede producir infecciones. Y estas infecciones no solo va a afectar al varón, si tiene pareja, ¿quién va a afectar? También a la mujer. ¿Y esta mujer de qué se va a ver afectada? De bacterias inusuales, de honguitos, de ahí vienen las infecciones recurrentes, ¿no? Y después las peleas, tú me has engañado, no, tú me has engañado, y puede que solo se trate por una mala higiene. El perfil hormonal, que también debemos solicitar todo nuestro perfil hormonal, también en el varón tenemos hormonas femeninas, que se debe identificar, y principalmente la testosterona, e identificar si no tienen alteraciones tiroideas. Esto para poder identificar si no estamos hablando de un hipogonadismo primario, es decir, que no tienen suficiente desarrollo testicular para que se pueda producir la cantidad necesaria de progresión de espermatozoides tras una estimulación. En la ecografía testicular, esta se va a identificar si tienen alteraciones a nivel de la formación de los testículos, como las varices testiculares. ¿Listo? Existe formación de varices a nivel del testículo, que son como pequeñas arañitas vasculares. Entonces algunos vienen, sí, mira, tengo aquí, se ve como un arbolito saliendo, ¿no? Sí, bien, como arañitas vasculares a nivel de los testículos. Y esas son varices testiculares. Estas van a afectar en la irrigación del testículo, y si afectan en la irrigación del testículo, por lo tanto van a afectar a nivel del epidídimo en su formación testicular, es decir, en la formación de los espermatozoides. También se puede solicitar las tomografías a nivel de los testículos o tomografías a nivel del sistema nervioso central para poder identificar causas tumorales que estén afectando al desarrollo de los testículos. Resonancia magnética también se utiliza muy poco en nuestro medio, mandar a hacer una resonancia magnética, pero está dentro de los estudios de exámenes de laboratorios complementarios. Muy bien. Aparte de lo que es el avance de biología molecular, en nuestro medio ya hay para poder identificar las alteraciones cromosómicas a nivel de la deleción de los vasos cortos y los vasos largos de los cromosomas.
No es tan frecuente que se realice en nuestro medio. Antes se lo tenía que hacer de forma externa, se tomaba la muestra y se llevaba al exterior. Actualmente ya hay en nuestro medio, principalmente Santa Cruz y La Paz. De acá se toma la muestra y se lo mandan a analizar en Santa Cruz o La Paz. ¿Y esto qué nos va a identificar? El estudio citogenético nos va a identificar alteraciones del cariotipo, principalmente en todos aquellos pacientes que se encuentren en el estudio del espermograma y su reporte nos indique azoospermia, oligoespermia, pacientes que tienen abortos recurrentes o características fenotípicas sospechosas, como síndrome de Kallmann-Klinefelter. Son estas pacientes que han tenido abortos, se embaraza, pudo gestar, se embarazó y de repente terminó en aborto. Nuevamente se embarazó de la misma pareja y otra vez en aborto. Se embarazó y otra vez en aborto. Sabemos que las principales causas de aborto del primer trimestre son alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, si estas pacientes terminan en abortos repetitivos de la misma pareja, probablemente el factor causal sea la pareja, por alteración a nivel de los cromosomas de los espermatozoides. Por eso terminan en abortos recurrentes. La cantidad de los espermatozoides sea mínimo, reducido, y no llegue a producirse una gestación adecuada. Entonces, este estudio citogenético se basa en poder identificar lo que se conoce como los cromosomas. En realidad, estos bracitos largos y bracitos cortos para poder realizar su estudio específico. Hay el estudio de Fish, que consiste en la hibridación in situ con fluorescencia. Se hace un análisis de los espermatozoides en busca de aneuploidías previo a la inyección intracitoplásica. En estas pacientes sí se recomienda hacer el estudio citogenético. ¿Por qué? Porque todas las técnicas de reproducción que vayamos a realizar van a ser comprometidas a nivel de los espermatozoides y de los óvulos. Si yo voy a hacer una fertilización in vitro, que después vamos a ver cómo son las técnicas. ¿Qué significa fertilización in vitro? En una cajita voy a agarrar, estimular los ovarios de la paciente, se hace la estimulación ovárica con citrato de clomifeno, tengo la cantidad de óvulos maduros, voy a extraer estos óvulos maduros tras aspiración de la paciente. ¿Y qué voy a hacer con el varón? También voy a hacer estimulación del varón, que también se puede utilizar citrato de clomifeno, y voy a extraer la cantidad de espermatozoides. Pero todos estos los voy a juntar en una cajita. Óvulos y espermatozoides, todos juntitos y revueltos. De ahí van a fecundar, ¿no? Entonces no va a haber uno específico, van a fecundar entre los que quieran fecundar. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene teratospermia? Porque yo estoy sacando solo los espermatozoides, no estoy haciendo el estudio citogenético. ¿Qué pasa si tiene este espermatozoide y tiene una alteración en el brazo largo o en el brazo corto y fecundó? Se va a producir la fecundación. Muy bien, perfecto, se produjo la gestación y voy, agarro y le introduzco en el útero de la paciente y esta paciente termina en aborto. ¿Por qué? Porque puede que la alteración haya sido estructural, citogenética del varón, en alteración a nivel de los cromosomas del varón. Por lo tanto, si yo no mando a estudiar, no hago el estudio citogenético del varón, esta paciente va a gestar, sí, se va a producir la gestación, pero igualito puede terminar en aborto. ¿Qué pasa con la inyección intracitoplásmica, que se conoce como ICSI? La inyección intracitoplásmica consiste en sacar 1, 2 o 3 óvulos de la paciente como máximo y escoger específicamente un espermatozoide. Agarro el espermatozoide y le introduzco dentro del óvulo y le quito la colita, que es lo que se hace en el proceso de la fecundación normal. Cuando el espermatozoide pasa a la zona pelúcida del óvulo, ¿qué pasa con esa colita? Se pierde la colita, ¿verdad? Entonces, el proceso de inyección intracitoplásmica consiste en producir la fecundación, es decir, entre el óvulo y el espermatozoide. Estos se fecundaron, se empezaron a duplicar, se produjo la bipartición normal, llegan a una etapa de 8 y agarro y le introduzco en el útero de la paciente. Esto se llama inyección intracitoplásmica. ¿Listo? No es lo mismo que fertilización in vitro.
Pero para que yo pueda hacer inyección intracitoplásmica, debo saber qué calidad tienen estos espermatozoides. Porque, repito, todos estos procedimientos no lo cubre ningún seguro. Todos estos procedimientos son caros. Y si yo agarro un espermatozoide que tiene una alteración genética, un síndrome de Klinefelter, y le introduzco en el óvulo, voy a producir una gestación con una alteración genética. Por lo tanto, se va a producir la gestación, sí, pero no va a ser una gestación adecuada. Entonces, ¿en quiénes voy a recomendar este estudio citogenético del estudio de Fitch? En todos aquellos pacientes que tengan antecedentes de oligospermia, que tengan antecedentes de abortos repetitivos, de parejas con abortos repetitivos y fallos en los ciclos de reproducción asistida previa. También existen lo que son las microdelecciones de los cromosomas en el estudio genético, que va a poder permitir identificar la etiología de la infertilidad masculina. Va a ayudar a evitar las biopsias y posee un valor pronóstico importante y mejora el consejo genético. Entonces, en los cromosomas van a tener el brazo corto y el brazo largo y pueden tener las delecciones, que significa la ausencia de parte de estos cromosomas, por lo tanto producir gestaciones anormales que pueden terminar en los abortos repetitivos. Y todos estos, nuestros estudios, tanto de Fitch, de citogenética molecular del espermatozoide, nos va a poder identificar estas delecciones o estas microdelecciones tanto en el brazo corto como en el brazo largo, para poder identificar que este espermatozoide es viable o no es viable para producir la gestación como tal. ¿Listo? Entonces, va a estar relacionado principalmente en trastornos como el síndrome de Sertoli, en trastornos con hipoespermatogénesis, teratoespermia principalmente, porque en la teratoespermia habíamos indicado que son todos esos espermatozoides con alteraciones estructurales de los cromosomas. Muy bien, esto es parte también del estudio citogenético de las microdelecciones de los espermatozoides y su frecuencia de presentación en la afectación tanto en el bracito largo, en el bracito corto, y las delecciones de los segmentos propios del brazo largo. Ok, como conclusión, se sugiere realizar este análisis de las microdelecciones principalmente en los pacientes que tienen azoospermia, oligospermia grave de menos de 5 millones de espermatozoides, cuando tienen teratoespermia o cuando se detectan las microdelecciones, ya sea en los brazos cortos o en el brazo largo o en el brazo corto, con alteraciones a nivel del segmento del cromosoma y no tengan específicamente azoospermia u oligospermia. Pero si hemos detectado estas microdelecciones en estos espermatozoides, también es necesario analizar, porque estas pacientes puede que el varón tenga la cantidad normal de espermatozoides. O sea, no tenga oligospermia, no tenga azoospermia, no tenga teratoespermia, pero va a tener alteración cromosómica. Por lo tanto, estas pacientes van a seguir terminando en abortos recurrentes. La biopsia testicular también se realiza. ¿Por qué? Porque se extraen pequeños fragmentos y esto va a ayudar a identificar histológicamente la azoospermia. Si tenemos biopsias a nivel del testículo, actualmente ya se puede sacar parte de esta biopsia de estos pequeños espermatozoides que están en formación, llevarlos a cultivar, que se terminen de desarrollar, y una vez que se ha terminado de desarrollar, recién se produzca la gestación. Ya hay actualmente estos procedimientos donde, extrayendo parte del tejido del testículo, podemos extraer espermatozoides, y estos espermatozoides se los considere viables principalmente para la fertilización in vitro y la inyección intracitoplásmica. Pero tenemos que tener requisitos para la biopsia testicular, principalmente que su perfil hormonal se encuentre normal y su estudio citogenético se encuentre normal. A nivel de los túbulos seminíferos también van a existir alteraciones a nivel de los túbulos seminíferos, que van a estar organizadas principalmente en alteración de las células, alteración de los vasos sanguíneos, y esto se ve pues prácticamente en el estudio histopatológico y en la hipoespermatogénesis. Esto es un estudio del túbulo seminífero normal, y esto es en un paciente que tiene
disminución de la cantidad de los espermatozoides. También se ve afectados los túbulos seminíferos de estos pacientes. Esto es en el bloqueo madurativo, donde el tejido testicular que se encontraba normal, tras va pasando la edad, la cantidad de los espermatozoides disminuye, por lo tanto se afecta también a nivel de los túbulos seminíferos del epidídimo, y esta maduración se puede ver afectada en una maduración incompleta, una maduración leve, moderada o una maduración severa. Las alteraciones de la aplasia germinal, totalmente distinta a un trayecto de un epidídimo normal. Aquí está, este es un epidídimo del túbulo seminífero normal, y esta es la que ya tiene un paciente con aplasia germinal. Por lo tanto, existe una alteración a nivel de los intersticios. Estas alteraciones, la cantidad de las células va disminuyendo, existe una ausencia de células germinales, por lo tanto, no vamos a tener una cantidad adecuada y estos pacientes se los va a considerar como azoospermia. La folículo estimulante elevada, superior al doble de lo normal. Esto se ve principalmente en ausencia o disminución importante de la espermatogénesis y daño testicular, lo que significa que existe un daño explícito a nivel de los testículos que no van a tener condiciones necesarias para poder gestar, y no tiene caso realizar ningún tipo de biopsia cuando vayamos a solicitar su estudio de folículo estimulante en el varón, porque para poder realizar la biopsia tenemos que tener como requisito su perfil hormonal normal. Por lo tanto, si este se encuentra alterado, ya no va a ser necesario biopsiar a este paciente para poder extraer parte de estos espermatozoides en formación. La esclerosis, la ionización, pues prácticamente va a estar asociada a procesos inmunológicos, inflamatorios, vasculares, por agresiones que se van a ver afectados también los tejidos a nivel de los testículos. La fragmentación del ADN a través del estrés oxidativo, que son resultantes de varias causas de infertilidad masculina, como el daño a nivel de la membrana, el incremento de la apoptosis, la fragmentación del ADN, que seguimos haciendo estudios para determinar todo el espesor o toda la calidad del espermatozoide. Y estos nos van a llevar a menores tasas de embarazo, mayores tasas de aborto y menor calidad embrionaria, por lo tanto, abortos recurrentes. Los mecanismos de fragmentación a nivel del ADN se van a producir principalmente por la apoptosis a nivel de los túbulos seminíferos, y este daño a nivel del ADN va a estar inducido principalmente por traumas y temperatura. ¿Listo? Entonces, la temperatura y el trauma van a hacer que estos pacientes tengan todavía antecedentes. Por eso de niños, ¿no? Les dicen, ¿no?, que se cubran los testículos, que no les pateen, que no les golpeen. ¿Por qué? Porque el daño a nivel de los tejidos evidentemente no va a ser inmediato. ¿Cuándo se va a evidenciar este daño? Cuando los pacientes busquen gestación, por lo tanto el trastorno va a ser tardío. O aquellos pacientes que hayan sido sometidos a terapia de radiación como quimio y radioterapia o exposición a ambientes tóxicos. Los que trabajan principalmente fertilizando cultivos son los más riesgo que tengan alteraciones cromosómicas, alteraciones en el ADN del espermatozoide, por lo tanto tengan gestaciones anómalas. ¿Qué es lo que aumenta la fragmentación? El aumento de la temperatura testicular. Varicocele, criptorquidia, estados febriles, afecta principalmente en que se fragmente el ADN de los testículos. Uso de fármacos antidepresivos, antibióticos, la edad avanzada, infecciones como la clamidia, la exposición a contaminantes, tabaco, alcohol, drogas son otros de los factores que van a interferir en la calidad de los espermatozoides. Y para eso también se realizan las pruebas de fragmentación del ADN, que también se realizan en nuestro medio. De todas estas pruebas de fragmentación del ADN, tenemos dos que se realizan acá. La prueba de estructura de la cromatina del espermatozoide y el test de madurez espermática. Se realizan también en nuestro medio, que son los principales que podemos realizar, y el principal, este estudio nos va a ayudar a diferenciar a los espermatozoides por su calidad y su funcionalidad. Y esto va a aumentar la posibilidad de un embarazo exitoso.
Por lo tanto, nuestros objetivos de diagnóstico y terapéutico, tratamiento oportuno de nuestros pacientes es poder describir todos estos factores de riesgo desencadenantes del proceso de infertilidad o esterilidad, restablecer la fertilidad de los pacientes y limitar su daño. Mejorar la calidad de vida del individuo, si es que estamos hablando principalmente de procesos infecciosos, mejorar la calidad de vida de las parejas, porque van a poder gestar de forma oportuna y temprana si hemos identificado las causas etiológicas de la imposibilidad de gestar, y principalmente mejorar su calidad de vida de la pareja. ¿Listo? Entonces, todo este es el abordaje que se puede realizar a los pacientes antes de someterlos a las terapias como tal. Entonces, tienen que tener un abordaje previo. No podemos agarrar a los pacientes o a las pacientes y directamente someter fertilización in vitro, inyección intracitoplásmica, inseminación artificial. ¿En qué consistirá la inseminación artificial? Inseminación artificial. No es lo mismo hablar de inseminación artificial, fecundación in vitro, inyección intracitoplásmica, recolección de óvulos. ¿Qué será inyección? Mejor dicho, inseminación artificial. Hay harto en nuestra mente. Que introducen el espermatozoide. ¿En dónde? Sí, es la inyección. Se agarra con una jeringa la cantidad de los espermatozoides, es decir, el semen, y se introduce dentro del útero de forma directa. Y ahí se produce la gestación, ¿no? Pero para que nosotros podamos realizar todas estas técnicas, que las vamos a ver después, necesitamos identificar a las parejas. No voy a realizar una inseminación artificial en una pareja que tiene esterilidad tubárica, es decir, que tiene oclusión tubárica, por lo tanto, no va a pasar por ningún lado esos espermatozoides. En aquellas pacientes que tengan disminución en la ovulación, es decir, ciclos anovulatorios, así yo le haga estimulación con citrato de clomifeno, no van a ovular. Entonces no me sirve hacerle una inseminación artificial, tampoco me va a servir hacerle una fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque ya no hay óvulos. Y peor si es el caso masculino. Si es el caso factor masculino, así yo le a la paciente tenga las trompas permeables, tenga buena ovulación, si tiene oligoespermia, teratoespermia, azoospermia, alteración en los cromosomas, así igual se fecunde la paciente, esta paciente igual va a terminar en abortos recurrentes o peor aún, en gestaciones con alteraciones genéticas y cromosómicas. Muy bien. Hasta aquí, chicos. La próxima vamos a terminar rapidito lo que todas son las técnicas de reproducción, que es muy cortito eso. Y con eso estamos final. Y un poquito de abordaje vamos a tratar de hacer la prevención para que terminemos sus temas de su examen final. Para la próxima clase, por favor, terminamos la clase y vamos a escoger los temas que van a entrar en su examen final. Lo que significa que vamos a ir separando algunos temas de los primeros parciales que no se consideren necesarios para entrar a su examen final. Así que los que no vinieron, lo siento mucho, ya no van a tener posibilidad de opinar. La luz, por favor.